y la siguiente charla pues es igualmente apasionante. Dejarme que hable un poco y que introduzca un poco a los ponentes. Bueno, tenemos a Liliana Tamayo. Liliana Tamayo efectivamente se pronuncia Lefebvre, es la responsable de transformación, innovación y marca en Lefebvre y lidera iniciativas que tienen nombres tan sugerentes que de verdad le pediré que en 2 minutos nos explique, porque conversaciones en la azotea, Innovation Army, desayunos inspiradores, o sea, hay que reconocer que en términos de naming es fantástico. Con Liliana llevamos trabajando pues yo creo que casi ya 2 años. Ha sido igualmente yo creo que un auténtico placer. Además, Lefebvre está dentro del sector legal, entonces siempre está como el salto de y en qué medida se puede aplicar allá en los sectores distintos. Yo creo que es una magnífica oportunidad para que veamos la aplicabilidad de Agile. Y con Liliana, como no, pues está, como si dijéramos, su par, José Luis Gómez. José Luis Gómez es, bueno, pues pertenece a Kairos, lleva ya más de 3 años trabajando con nosotros, con muchísima experiencia en todos los sectores, y yo creo que han hecho pues una pareja casi perfecta. Así que muchísimas gracias, Liliana y José, y os dejo todo el espacio del mundo para que nos contéis toda vuestra aventura. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a Kairos por permitirnos contar nuestra experiencia. Muy buenas a todos. Muchísimas gracias por la presentación. El reto yo creo que está aquí a ver cómo compaginamos, porque hablamos los dos bastante. Y va a ser bastante divertido lo que os queremos compartir, y esperamos que os sirva de inspiración, de referencia, todo el trabajo que hemos hecho durante estos últimos 2 años. Y bueno, en un sector bastante poco conocido en este tipo de charlas de transformación, y creo que puede ser bastante interesante todo lo que hemos recorrido. Así que sin más, creo que ya veis mi pantalla y arrancamos, ¿vale? Vamos a por ello. Bueno, ya nos han presentado anteriormente a la pareja perfecta, como dice Lucía, ¿no? Yo soy responsable de la oficina de transformación en Lefebvre. Hemos quitado un poco el apellido, ¿no?, de Agile, porque exclusivamente no es únicamente Agile, ¿no? O sea, es una transformación cultural, una transformación hacia la innovación, y Agile también es el medio que nos ayuda en esa transformación. Entonces, quería como hacer este énfasis porque el Agile también es un mindset, pero también hay otras cosas que también se complementan con Agile y que pueden hacer crecer mucho más y acelerar la innovación y la transformación. Bueno, José, no sé si quieres hacer alguna... Sí, nada, breve. Ya me ha presentado Lucía extraordinariamente. Pues nada, soy consultor, me gusta decir sin miedo, soy consultor en este mundo de la transformación ágil. No me considero ni Agile Coach ni experto en coaching, como mucha gente sí que está tan de moda ese rol de Agile Coach, sino que experto en transformación, muchos años ya en este recorrido. Y bueno, para lo que queráis posteriormente contactar con nosotros, tenéis nuestros LinkedIn y al final de la presentación tenéis nuestro correo por si cualquier duda que surja, totalmente dispuestos y disponibles para vosotros, ¿vale? Así que sin más, empezamos y vamos a dar un poquito más de contexto de, bueno, qué es Lefebvre. Adelante, Liliana. Bueno, Lefebvre tradicionalmente, y pongo tradicionalmente, se nos reconoce como una editorial jurídica. Y pongo este énfasis porque llevamos unos 4 años en una transformación, no solamente brindando y ofreciendo contenido jurídico, que es lo que históricamente hemos proporcionado a nuestros clientes, sino también soluciones, desarrollo de software que ayuden a los abogados y a los asesores a tener mucha más eficiencia y eficacia en su trabajo. Sabíamos que teníamos que cambiar, sabíamos que teníamos que transformarnos, y este ha sido un poco nuestro cambio, ¿no? Por eso queremos hacer énfasis en que somos una empresa de soluciones jurídicas, pertenecemos al sector legal, al sector jurídico, proporcionando productos y servicios a abogados, asesores y a las empresas también, siempre cuando tenga un componente de inteligencia jurídica que llamamos nosotros. Pertenecemos al grupo europeo Lefebvre Sarrut. Llevamos más de 30 años de experiencia tanto en España como en Europa. En España somos aproximadamente 450 empleados
y a nivel europeo somos más de 2.500 empleados que pertenecemos al grupo Lefebvre Sarraute. Quiero contaros un poco cómo ha sido la historia de esta transformación, ¿no? Este timeline que quiero que veáis. En el 2015 podríamos considerar que nuestros principales productos eran los mementos, que pues por nada, pero en el sector jurídico dicen es la Biblia de los abogados y de los asesores, y básicamente bases de datos jurídicas que proporcionan contenido a los abogados. Todas estas leyes, sentencias que necesitan contextualizar los abogados, esos eran nuestros productos core en el sector. En el 2016, la dirección de la empresa empezó a pensar en que teníamos que innovar, cambiar. Aquí pongo de manifiesto las acciones que Lucía nos comentaba de conversaciones en la azotea, estudio de innovación, desayunos inspiradores, el Innovation Army, el IDE Action, porque eran acciones que diseñamos para empezar a cambiar este mindset, ¿no? A que, ¿en qué consiste la innovación? ¿Por dónde podemos innovar? ¿Qué hay que hacer? Sabíamos que de la noche a la mañana no podíamos empezar a desarrollar productos innovadores, teníamos que dar ese paso. De hecho, he de deciros que en ese momento, cuando empezamos a abrir este camino, daba un poco de miedo decir, pero nosotros podremos innovar, ¿cómo vamos a innovar? Nunca lo hemos hecho, ¿cómo se hace? Y empezamos a crear esta semillita, ¿no? A poner esta semillita, conversaciones en la azotea y el estudio de innovación eran acciones de investigación del mercado para ver cómo las tendencias que estaban ocurriendo a nivel global impactaban en el sector y cómo nosotros podíamos ayudar al sector a evolucionar en este sentido. Desayunos inspiradores, Innovation Army e IDE Action son acciones que desarrollamos internamente para los trabajadores, porque estábamos desarrollando bases de datos jurídicas. La plantilla, en aquel momento la plantilla de Lefebvre era el 80% abogados que resolvían dudas a abogados o licenciados en Derecho, que resolvían temas de sentencias, consultas, redactores, salvo el equipo de marketing y algunas pocas personas de tecnología, básicamente eran abogados. Entonces, cambiar este mindset y empezar a transformarnos, no podíamos hacerlo de la noche a la mañana. En el 2017 dimos continuidad a todas estas acciones, empezamos ya a conocer y a ver por dónde iban las tecnologías que estaban impactando en el sector, la inteligencia artificial, se hablaba muchísimo del blockchain, de la inteligencia artificial, de los ecosistemas. Y en el 2018 ya empezamos a ver que la innovación o los productos innovadores no iban a venir de fuera. No iba a decir alguien, oye, mira, esto es lo que el sector jurídico necesita. Teníamos que ser nosotros mismos los que desarrolláramos estos productos para el cliente. Y empezamos a crear soluciones diferentes, tratando de cubrir diferentes necesidades del cliente. Sí que empezamos a poner al cliente en el centro. Y aquí también quería hacer énfasis, poner al cliente en el centro no es tan evidente y no es tan fácil. Preguntarle, ¿qué te pareció esta venta? No es fácil. Conocer sus pains, que llamamos mucho, y sus gains, que utilizamos en todas estas iniciativas o acciones, no es tan evidente, ¿no? Hay que empezar a realmente ponernos en los zapatos del cliente y empezar a ver cuáles eran sus necesidades reales y dejar de lado un poco las creencias y los productos que Lefebvre en ese momento teníamos para enfocarnos al cliente. Entonces empezamos con este punto de desarrollar diferentes soluciones, de un poco como de picar aquí, picar allí. En el 2019, toda esta confluencia de diferentes productos, empezamos a ver que necesitábamos adoptar una metodología que nos ayudara un poco, ya lo veremos, a poner orden, que nos ayudara un poco a tener coherencia en todos estos desarrollos que estábamos empezando a implementar. De repente no, en todo este proceso el equipo de tecnología pasó de 20 personas a 50 y con colaboraciones externas te podría decir que el equipo de tecnología en Lefebvre ahora son unas 70 personas aproximadamente, ¿no? Entonces, pues habían equipos que funcionaban mejor, otros que no, otros que la comunicación entre ellos no era tan fluida como quisiéramos. La penetración o la coordinación entre negocio y tecnología no era tan fluida como nosotros necesitábamos. Decidimos empezar a buscar y a ver si la metodología Agile podía ayudarnos con todo esto.
Afortunadamente, en ese momento, además, aquí sí tengo que decir que desde las primeras reuniones que tuvimos con Lucía, con Carlos Matías y cuando ya empezamos a trabajar con Kairos, supieron adaptarse un poco a las necesidades que teníamos. No somos una empresa al uso, este sector es un sector un poco complejo, con sus peculiaridades, como cada uno de los sectores, pero sí que supieron adaptar las necesidades que teníamos de Agile a la propuesta que nos hicieron de trabajo y de transformación el equipo de Kairos. En el 2020, en año de pandemia, vimos los primeros lanzamientos ya bastante potentes de Lefebvre e innovadores con tecnologías como la inteligencia artificial por detrás, como lo es Neo, Sibila, Sentinela, Lexon. Y desde el 2019, a finales del 2019, empezamos a trabajar en proyectos piloto con metodología Agile. Proyectos piloto, que ahora vamos a entrar en ellos, alguno con una componente 100% tecnológica y otros que no. Para mí era realmente el reto principal de la transformación. Y de hecho en esto lo comentábamos y siempre con las otras empresas del grupo a nivel europeo hacemos unas sesiones de mejores prácticas y ellos nos decían como estáis locos, que vais a empezar a implicar, a tener proyectos del área comercial, de marketing, de administración, de desarrollo de negocio, tecnología. Y decíamos, sí, tenemos que intentar que la comunicación y que la fluidez de los proyectos, si lo requieren, se puedan juntar diferentes perfiles independientemente del departamento, ¿no? Entonces, ahí estos piloto empezaron en ese momento con esta perspectiva, no fueran exclusivamente de tecnología, sino que fueran transversales a la compañía, si el proyecto lo ameritaba. Y ya en el 2021, bueno, en el 2021 ya se consolidó la oficina de transformación Agile que creamos en el 2020. Además, la oficina de transformación se creó una semana antes de empezar la pandemia. Una semana antes, o sea, me pusieron a mí al frente de la oficina, además con recursos, con acompañamiento. Yo encantada y feliz de decir, claro que sí, porque esto va a ir fenomenal, porque el tiempo que habíamos trabajado previo a la pandemia había ido creciendo tanto la adaptación a la metodología como también la gente que involucrada, que yo dije, pues esto es un caramelito que yo quiero liderarlo. Llegó la pandemia una semana después. O sea, una semana después que de repente en ese momento no, me dicen, no vamos a seguir apostando por esta transformación, no la vamos a dejar de lado, por supuesto. No podemos ir al ritmo que teníamos porque tenemos que reducir costes al máximo porque en un momento de incertidumbre que creo que ha sido transversal a todo y global, o sea, a todas las empresas y a todos los sectores. Nosotros no íbamos a hacer menos, necesitábamos todos los recursos desviarlos exclusivamente a los proyectos core y sobre todo lo que podíamos reducir porque no sabíamos qué podía significar la pandemia, ¿no? En ese momento que se cierra todo, que no tenemos que estar en casa, la incertidumbre fue máxima. Entonces, claro, me quedé al frente sola prácticamente, pero sí que las semillitas y todo lo que habíamos trabajado con Kairos me ayudaron a dar continuidad. Además, en este punto, con Carlos Matías, que era la persona con la que más hablaba en ese momento en Kairos, me ayudaron a adaptar la situación el servicio que ellos daban a la situación. Entonces empezamos un acompañamiento puntual, formación, tanto a líderes Agile como a Product Owners que queríamos implicar en la transformación para poder dar continuidad a todo esto, que era el objetivo de la compañía. O sea, en ningún momento hemos pensado en la pandemia dejarlo de lado. Sí, es verdad que sabíamos que podía penalizar en cuanto a la velocidad a la que empezamos, ¿no? Pero yo creo que eso fue algo importante y que Kairos ha sabido adaptarse a esa necesidad y ayudarnos en lo que en ese momento podíamos también nosotros tener. En el 2021 yo creo que ya hemos consolidado lo que es la oficina de transformación, las metodologías Agile, hemos creado una aceleradora de startups a nivel europeo que es Lightspeed, con la que también nos está ayudando a acelerar esta innovación y esta transformación. Entonces,
¿Y cuáles eran las necesidades de Agile o de la agilidad que en ese momento detectamos? Esto además, algunas las teníamos muy claras desde Lefebvre y otras nos ayudaron a verlas en el assessment que comentabais antes también, el equipo de Kairos, ¿no? Al final lo que sí sabíamos era que todo este desorden, ¿no? Este caos que teníamos de diferentes desarrollos, diferentes proyectos que no estaban lo mejor sincronizados o los sincronizados que nosotros queríamos, necesitábamos darle una coherencia, un orden. Necesitábamos empezar a trabajar en equipos pluridisciplinares. Ya no era una cuestión de que el equipo de redacción o editorial trabajaran exclusivamente el contenido sin que trabajaran con el equipo de tecnología o con el equipo de desarrollo de negocio. No tenían que empezar a hablarse y trabajar todo entre ellos. Aportar valor al cliente era una de las claves, siempre pensar en cómo estamos aportando valor y qué valores damos en cada uno de nuestros productos y desarrollos, aumentar el compromiso de las personas en los proyectos, que se sintieran implicadas y imaginaros en el momento de la pandemia con mayor razón, la toma de decisiones acompañadas de indicadores y datos. Hasta este momento también, antes de que empezáramos con toda la metodología, no teníamos un respaldo suficientemente sólido de datos. Es decir, bueno, pensamos, algunos sí, algunos datos de uso, las métricas que podíamos tener estaban ya definidas en algunos productos, pero en cuanto a la sincronización de equipos, al trabajo multidisciplinar, no teníamos este tipo de datos. Y luego, como no, y lo principal, que además eso desde el primer momento yo creo que se acordarán Lucía y Carlos que decíamos, el cliente, tenemos que involucrar al cliente en el proceso de diseño y de desarrollo de la solución. Y no al cliente de cuando ya desarrollamos el producto, se lo va a mostrar y que nos dé opinión. No, desde el minuto cero, cómo podemos preguntarle, cómo podemos involucrarle y en todo el proceso, cómo podemos hacerlo. Y eso es algo que siempre hemos estado como muy pendientes detrás del equipo de Agile, de cómo lo vamos a involucrar. Y de hecho, he de deciros que hoy por hoy es la principal misión de la oficina de transformación y que estamos estandarizando y creando procesos para que todos los equipos puedan implementarlo. Entonces, yo creo que es una de las principales razones por las que empezamos a involucrar a incorporar la metodología Agile en nuestros desarrollos. Genial. Continuamos. Ahora tomo yo la palabra y porque llevamos un ratito, vamos a ver si llegamos a contar todo lo que tenemos aquí aquí en la recámara. Después de este estupendo contexto que se ha dado Liana, que creo que es muy importante tenerlo en cuenta, pues siempre que hablamos de transformaciones ágiles, transformaciones culturales, transformaciones de negocio, los casos más significativos suelen ser siempre el sector seguro, el sector banca, el sector legal. Pocas veces se ha hablado de ello, con lo cual lo que os queremos representar es nosotros cómo hemos dado estos pequeños pasos o grandes pasos desde que nos conocemos, ¿no? Kairos junto con Lefebvre. Este es un poco, por decir así, el roadmap o la forma de trabajar que hemos llevado durante este periodo inicial hasta el punto en el que nos encontramos. Pensar que hemos estado aproximadamente un año, porque con parones, la pandemia, empezamos, paramos, pero es un poco el recorrido que hemos llevado a cabo y lo que nos queda aún por seguir trabajando, ¿vale? Brevemente, lo hemos dividido en estas cinco fases. Una fase inicial de conocernos, que ahora vamos a ver cada una de ellas un poco más en profundidad. Implementar una serie de prácticas, una serie de arranque de pilotos para ver cómo podemos empezar a trabajar dentro de la compañía. Empezar a generar ese ruido sano dentro de la organización, viralizar las prácticas, comunicando y generando una estandarización de procesos y prácticas, que es un punto muy importante dentro de la compañía para empezar a adoptar nuevas formas de cambio dentro de la organización. Y bueno, y de repente nos encontramos que, como siempre pasa o puede pasar, tenemos un plan inicial, pero ese plan inicial cambia porque las circunstancias, el contexto, el medio nos obliga a cambiar y con lo cual pivotamos, nos encontramos nuevas experiencias y oportunidades hasta llegar al último punto en el que, bueno, vemos que no nos quedamos únicamente en una pequeña transformación de equipos de acompañamiento de unos objetivos pequeños, tenemos un gran apoyo de la compañía y una gran sponsorización, con lo cual tenemos ese impulso, que también comentaba Miguel Ángel en su presentación, ¿no? Esa parte de
de crecimiento y darle a tope al acelerador y de crecer y de llevar una transformación a un segundo nivel y a una cosa mucho más ambiciosa de la que inicialmente teníamos previsto, ¿no? Entonces, en la parte de conocer y entender, para mí es la fase principal y la fase más importante dentro de este periodo, este proceso de transformación de una compañía, ¿no? Lo que veis a la izquierda es el modelo de assessment que trabajamos nosotros cuando vamos a las compañías. Pensar que es súper importante conocer el modelo de negocio, la gente que trabaja, cómo se relacionan, cuál es la jerarquía o el modelo organizativo que existe, cómo se comunican entre ellos, cómo funciona en sí el negocio, porque me parece súper importante y súper interesante conocer ese lenguaje para poder ayudar aún más si cabe con las propuestas que a continuación queremos proponerles para empezar a arrancar este proceso de transformación. Lo que veis en la parte de la derecha, bueno, pues es una pequeña foto que hemos incorporado de alguna de las charlas que hemos tenido en esa sala, que es la sala de innovación dentro del Lefebvre, donde, pues fijaos, en unas 2 semanas estuvimos conociendo y hablando con 67 personas de diferentes capas dentro de la compañía, desde el CEO, hablamos con capa directiva, comité de dirección y del management, desarrolladores, equipos de tecnología, todas las áreas de negocio, es decir, el end-to-end de la compañía, cosa que es importantísima. Desde el primer momento empezamos ya a tomar fotos, por decir así, de la compañía y ver en qué nivel de madurez se encontraban en diferentes dominios, por ejemplo, a nivel de producto, a nivel de cliente, a nivel de tecnología, a nivel de estrategia, diferentes dominios de madurez para luego posteriormente ir viendo cómo vamos avanzando y poder también tener una perspectiva de dónde hay que poner o dónde hay que lanzar más directamente esta flecha del cambio y que tenemos que potenciar más o menos dentro de la organización. Con lo cual, esta primera fase, como os digo, es clave para poder seguir dando pasos lo más certeros posibles. En una segunda parte, una vez que nos conocemos y conocemos un poco más el contexto de la compañía, bueno, pues proponemos una serie de pilotos. Estos pilotos, aquí lo peculiar es que no fueron propuestos unilateralmente por Kairos, sino que hubo un consenso porque había cosas que proponíamos, que tenían ellos en la recámara y con lo cual, bueno, pues era un poco co-creado en este sentido, ¿no? Arrancamos con 3 productos o 3 iniciativas principales, que son las que veis ahí, Neo, el end-to-end de cliente y formularios de distinta índole, desde un lanzamiento de producto, desde una iniciativa transversal que era más un servicio que un proyecto, de mejorar la experiencia de cliente de punta a punta de la compañía, y una iniciativa que era básicamente rediseñar o cambiar un poco el enfoque de producto de un producto que estaba, bueno, pues un poco ahí en ese momento de cambio, ¿no? Trabajamos con equipos, como decía Elena, de diferente índole y de diferentes características, no solo con equipos de IT. De hecho, justamente aquí lo que vemos, ninguno del equipo de IT, era todo negocio. Trabajamos con redacción, editorial, marketing, atención al cliente, formación, comercial, todas las áreas implicadas que pocas veces se suelen involucrar en esta primera fase dentro de la parte de transformación. Como pequeños puntos que quiero comentar dentro del tiempo que nos queda, bueno, pues también, en primer momento, ahí ves capturas de Power BI trabajando en la redacción de métricas para monitorizar y para el seguimiento, sesiones que hicimos de trabajo conjuntas, le dimos otro enfoque a la forma de usar Jira, ¿vale? A lo mejor esto parece poco novedoso comparándolo con otras charlas que se pueden ver dentro de la comunidad, ¿no? De la comunidad ágil, pero pasa esto, es una realidad, ¿no? Llegamos a muchas compañías, nos dicen que tienen Jira, que son ágiles, que funcionan con un mindset ágil y el uso que se le está dando a la herramienta no es del todo potente a la que se le podría dar, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, pues también una reseña de que Neo fue el primer producto que trabajamos conjuntamente, la parte de lanzamiento del producto con Lefebvre, y fue un éxito rotundo porque se lanzó la oferta comercial en un tiempo récord. Y bueno, pues una experiencia en cuanto a sinergias de diferentes departamentos, en entender en todas estas cosas que a lo mejor de otra manera hubiesen llevado mucho más tiempo, el agilizarlos y acortarlos, ¿vale? Una tercera etapa de estandarización y comunicación de la transformación, que básicamente es, quiero que veáis dentro de la compañía qué es lo que queremos hacer a nivel de talleres, a nivel de workshops, creando comités y espacios para comentar la transformación, enseñando a todo el mundo buenas prácticas y buenas metodologías
para que puedan utilizar dentro de sus departamentos, dentro de sus áreas, no solo los equipos de trabajo. Y sobre todo, 2 puntos clave: identificar los agentes del cambio, también lo comentaba Miguel Ángel en su charla, esta gente que te va a dar este marketing positivo interno dentro de la transformación. Ya ves ahí que hicimos hasta una selección de, oye, qué perfiles pueden encajar para ayudarnos internamente a relanzar la transformación. Y luego ya empezamos a hacer los primeros pinitos para empezar a crear y definir la oficina de transformación. Un único punto que veis en esta imagen, fijaos que en la imagen de la derecha, que están trabajando en un taller de Lego con Scrum, fijaos la involucración de la sponsorización desde el primer minuto. Ahí está trabajando el equipo directivo y entre ellos está el CEO de la compañía, primer involucrado y el primer interesado en que todo este tipo de acciones e iniciativas se impulsen, ¿no? Y se lleven a cabo. Como os decía, tenemos un plan, unos objetivos, unas acciones y entre medias damos un cambio, pivotamos, entramos a trabajar con equipos de tecnología. Sí que hay una componente tecnológica muy fuerte dentro del Lefebvre, y a cosa que a mí me sorprendió porque pensaba que en un tema legal, o sea, en un sector como es este, iba a estar todo externalizado, poca presencia en la casa, y no fue así, o sea, fue totalmente lo contrario. Y bueno, pues a raíz del trabajo que habíamos hecho anteriormente, pues entramos en un equipo de tecnología, un producto que tenía, bueno, pues ciertas características a nivel de rotación, a nivel de producto, unas métricas que eran mejorables, y pues aplicamos el mismo plan: conocer, ver cómo trabajaban, hablar con las personas, mucho foco en el one-to-one para conocer los puntos débiles o puntos de mejora dentro del producto. Seguimos trabajando en Power BI como herramienta clave a nivel de obtener ese assessment y encajar el nivel de madurez del producto, y tiramos. Y lo mismo, este producto a día de hoy lo tenemos súper monitorizado, súper estandarizado, y es uno de los productos estrella dentro del portfolio de productos de la compañía. A raíz de aquí, continuamos lanzando y ayudando en diferentes áreas: comunicación, diferentes departamentos, el ecosistema de Lefebvre, la nueva tienda online, ¿vale? Cosa que conseguimos, que ya no solo nos quedamos en una transformación de negocio, cultural, sino que la gran cantidad de áreas involucradas le damos cancha, le damos espacio y quieren sumarse al carro de la transformación. Y como último punto, ya veis que voy como una moto, pero es que el tiempo es el que tenemos y intento contar y condensar todo lo posible. Crecemos. No solo nos quedamos en pilotos, unas simples iniciativas aisladas. ¿Qué queremos? Que nos den más cancha y que podamos crecer. Con lo cual, teniendo unas conversaciones, viendo un poco el panorama en el que estábamos, pensamos que la apuesta es trabajar la parte de la estrategia, la parte del comité de dirección de lanzamiento de productos, y por suerte, bueno, pues estamos trabajando en la creación, definición, si es decir así, más allá, el portfolio de iniciativas de productos, donde aquí tiene un papel clave la oficina de transformación. Ahí ves en la foto a Liliana y a la compañera María como piezas clave de este área. ¿Y qué buscamos aquí? Pues básicamente algo que se da por hecho, pero que en pocas compañías solemos ver tan obvio, ¿no? Queremos comunicar, ser transparentes a nivel de iniciativas, qué tenemos en la pipeline, qué está priorizado, qué queremos lanzar, cómo se dice que una iniciativa arranca o no arranca, o sea, qué necesitamos para estandarizar todo este proceso, ser lo más transparentes posibles, lo más eficientes posible y dedicar los recursos realmente a lo que es prioritario. O sea que es algo muy obvio, como digo, de mucho sentido común, pero luego la realidad que nos encontramos a veces es un poco más ese totum revolutum, ¿no? Por último, aquí marcar también, sobre todo agradecer la parte de la sponsorización, que nos han dado muchísima facilidad para poder subir y darnos, abrir ese mundo tan muchas veces complicado de acceder. Y también aquí decir que no hablamos solo de Agile, ya lo decía Liliana, un proceso de portfolio no solo va relacionado con las metodologías ágiles ni el mundo Agile, sino que es un proceso que toda compañía a nivel estratégico debería estar implementado, y aquí en este caso nos han dado la oportunidad de poder trabajar con ellos, ¿vale? Liliana, si quieres aquí darle caña. Vale, gracias. Nada, como principales aprendizajes o principales hitos durante todo este tiempo, lo que decíamos con Neo, el go-to-market fue una experiencia, la verdad que grandiosa,
que toda la gente que estuvo involucrada se complementó y fluyó todo este proceso. Sí o sí lo teníamos que hacer porque sí o sí vamos a sacar el producto, pero cómo se realizó fue lo que marcó la diferencia. Y aquí podríamos decir que es un caso de éxito de la implementación de Agile y toda la gente que participó, porque fue un proceso además que se cerró, o sea, cuando ya lanzamos el producto ya no continuó este equipo, pero todas estas personas son ahora mismo también agentes del cambio y sobre todo difunden la metodología Agile en sus diferentes departamentos. El portfolio management, que como dice José, nos ha ayudado hasta el último momento en toda la organización de todos. Tenemos desde pequeños y grandes y complejos proyectos, en total unos 55 proyectos. Sincronizar y poder ver toda esta cantidad de proyectos y tomar decisiones de priorización, pues es una herramienta que estamos ahora implementando y que yo creo que si seguimos y le damos continuidad, va a ser clave para la agilidad de la compañía. Reskilling de roles, que no hemos hablado mucho de ello durante la presentación, pero es clave. Una de las cosas que hemos identificado bien y también en algún caso identificar roles que vemos que es muy difícil adquieran nuevas habilidades, que el cambio de mentalidad sea más fácil, pues esto es complicado. Pero también hay otras personas que sí han dado este giro. Entonces, yo creo que aquí tenemos que dar la oportunidad y confiar en la gente y sobre todo ayudarles acompañarles en este proceso de reskilling de roles tan necesaria y tan reto para las organizaciones. Luego la estandarización de procesos, que lo veíamos tanto en el portfolio management como en toda la parte que estamos desarrollando de experiencia de cliente y de validación con cliente. Y por supuesto, la creación de la oficina de transformación. Hoy por hoy estamos dando soporte de diferentes formas a varios y diferentes proyectos de la compañía y que nos dan una visión transversal de todo el desarrollo de proyectos. Y ya por último, y sé que Irene me va a matar, pero queremos cerrar con conclusiones y aprendizajes del Lefebvre Kairos que hemos llevado en este viaje de este periodo de tiempo, nuestras experiencias y nuestros aprendizajes que nos gustaría compartir y que a lo mejor, bueno, pues pueden serviros de afrontar vuestros retos. Sí, iremos muy rápido porque además lo hemos comentado durante toda la presentación, o sea, el foco en el valor. No hemos comentado, y permíteme aquí rápidamente, un caso también que tuvimos desistir de un equipo Agile, o sea, porque veíamos que no aportaba el valor que necesitábamos y que era mucho más la complejidad de coordinación, de tratar de sacar producto o de pequeñas iniciativas que se estaban desarrollando que realmente no repercutían en valor para el cliente. Hubo un momento que decidimos, y también con la ayuda y la visión de Kairos, de decir, no, este proyecto no tiene continuidad en tal y como lo definimos. Ahí yo creo que también es importante aprender a decir no y darle valor al cliente y poner los esfuerzos y el desarrollo en aquellos proyectos que sí creamos que nos van a aportar mucho. La importancia del dato y medir, sin esto no podemos tomar decisiones acertadas. Y lo que os decía también al principio, ¿no? Ser valiente y pensar en lo grande, no quedarnos en solamente el área de tecnología, sino complicado va a ser, no. Complicado será en cualquier caso, pero apostemos por lo grande. Si logramos romper esa barrera, por ejemplo, Lefebvre, involucrar a todas las áreas, cuando nos lo propusieron José y equipo, decíamos, administración, qué complicado. Bueno, no sabéis la implicación que tuvieron todas estas áreas y de pensar en que podíamos hacer una transformación global de la compañía. Y por último, 3 pequeños tips. Lo hemos llamado Crea tu All One Team, es decir, júntate con aquellas personas que crees que te pueden ayudar a viralizar tu estrategia de transformación, empatiza con ellos, escúchalos, porque todas las personas de una compañía tienen su voz, tienen su megáfono, nos van a ayudar a poder dar el siguiente nivel, adaptarte y aprovechar los recursos que dispones actualmente. No nos frenemos muchas veces en yo no puedo hacer una transformación porque no tengo esta herramienta, no dispongo de esto. Se puede empezar desde cualquier punto inicial, trabajando con un tipo de software, con un paquete de Office básicamente podemos empezar a trabajarlo con la gente que tenemos. Muchas veces no hace falta hacer grandes contrataciones, sino vamos a arrancar poco a poco.
pero ser constantes y ser valientes, como decíamos. Y por último, el cliente, aunque suene como algo muy tópico, siempre presente desde el minuto 1, aunque sea llevarlo, aquí se ha hecho, hemos hecho videoconferencia con ellos, hemos hecho sesiones de workshops, hemos hecho design thinking, siempre hay que traerlo dentro de lo posible y si no, como decimos, lo más cercano al cliente para que nos aporten su punto de valor. Y ya nos callamos, cerramos y os queremos dejar con 2 frases de Peter Drucker menos conocidas, que siempre está la famosa frase de, ¿no?, lo que no se mide no se puede mejorar. Innovar para nosotros es encontrar nuevos o mejores usos a los recursos que ya disponemos y los resultados pensamos que se tienen a explotar las oportunidades y no solo a resolver los problemas. Y hasta aquí, pues espero que os haya resultado interesante y si tenemos hueco y tiempo para respuesta, para preguntas, pues encantadísimos. Bueno, pues qué pedazo de charla. Sí que es verdad que nos hemos ido un pelín de tiempo, pero yo os lo concedo todo, Perdón. porque me he quedado de verdad enamorada con la presentación. Yo creo que ha sido muy chulo cómo habéis contado la evolución de la transformación. Sí que es cierto que, bueno, lo comentaba al principio de la intervención, yo Lefebvre es una, que ni siquiera sé cómo se pronuncia, ya os lo digo, Liliana, como responsable de marca en algún momento de Lefebvre, por favor, no te enfades conmigo, pero de verdad que estoy encantada de haber podido conocerlo más en profundidad, porque creo que una organización como la vuestra, que en una primera impresión forma parte de un mercado más tradicional, digamos, entiendo por lo que habéis contado hoy bueno, pues que habéis dejado atrás a muchas empresas que pueden parecer a primera vista muchísimo más innovadoras, ¿no? Y yo no sabéis cómo os agradezco tanto a José como a ti, Liliana, que hoy nos hayáis confiado tanto en la gente que está hoy en el evento como para contarnos y enseñarnos todas esas fotografías y todos esos ejemplos en los que, bueno, pues os hemos podido ver trabajar y nos habéis podido hablar de este proyecto pues desde el corazón y desde la práctica, ¿no? Y es algo que realmente os agradezco, no sabéis cuánto, o sea, que genial, nos habéis puesto ejemplos de todo, nos habéis hablado de la importancia de la concienciación y una cosa que creo que nos ha gustado mucho en el chat, que es esa dificultad de soltar los proyectos que aporten menos, de los que hablaba Liliana, porque muchas veces tenemos ese vínculo emocional, basándonos en los datos, que decía José que no se quería reiterar con esto de que los datos al final son importantes, pero que efectivamente nos demuestra a lo largo de vuestra presentación que es fundamental, ¿no?, para poder tomar decisiones de este tipo. Me voy a callar porque hay otra pregunta en el chat, hay una pregunta en el chat que, bueno, de Fernando, que os felicita por la charla, os habla de lo apasionante que ha sido este viaje y Fernando nos dice que entiende que este camino solo ha sido posible porque la dirección ha presupuestado, promocionado y alentado la investigación y la innovación como un camino de no retorno. Y la curiosidad de Fernando está asociada a cuál es ese primer encuentro entre, digamos, Kairos y Lefebvre, en el que Kairos, bueno, pues plantea esas ideas, ¿no?, y al final se termina consolidando esa oferta de producto-servicio. ¿Cómo, Liliana, tú que estuviste ahí, no sé hasta qué punto José se incorporó desde ese primer momento, cómo fue ese primer día, ¿no?, ¿qué pedisteis a Kairos y qué se os ofreció? Bueno, yo creo que os decía también al principio, una de las cosas que ha tenido Kairos desde el momento es también ese foco cliente, ¿no? La primera fase, bueno, nosotros decíamos, necesitábamos organizar todo esto, tuvimos un par de reuniones con Lucía y con Carlos, donde supieron ver la necesidad y ellos lo que sí proponían y nos dijeron, oye, necesitamos hacer un assessment, necesitamos conocer un poco la realidad y ver en esas barreras y esas complejidades que hay para hacer esta transformación. Y ahí fue lo que contó José, ¿no? En la fase de que entrevistaron a 67 personas, yo creo, José, que entrevistaste en 2 semanas, o sea, sin comer ahí, como los pollos. Exactamente. Y lo que sí les permitió eso es tener la visión real, porque hablaban con todo mandos intermedios, directivos, con desarrolladores, con diferentes personas que definíamos y pensamos que eran clave para la transformación y pudieron ver cuáles iban a ser las principales barreras y nos lo pusieron encima de la mesa y nos dijeron, vamos a ver, vosotros queréis hacer esto, tenéis estos niveles de transformación, nos podemos ayudar de esta forma, ¿no? O sea, con proyectos piloto, probando, haciendo esto. Ellos nos propusieron, de hecho, un proyecto
Y nosotros lo veíamos, otros proyectos sabíamos que queríamos transformar, hacerlos en metodología Agile o por lo menos intentar implementarlos. Y yo creo que en eso se adaptó muy bien la propuesta. Sí que siempre desde el minuto cero, además es algo que Carlos Matías siempre me dice, Liliana, si no aportamos valor, dímelo, Liliana, hacemos un cambio, redimensionamos el equipo, volvemos a plantearlo, ¿no? Es algo que constantemente estamos hablando con Kairos para ver las necesidades que tenemos y cómo va, cómo evoluciona, ¿no? Y lo que decías, clave, la sponsorización. O sea, desde el 2014-15, el CEO, José Ángel Sandín, tenía clarísimo que quería innovar, que quería cambiar, que quería implementar la metodología Agile en el 2019 y apuesta por ello. Y cuando apuesta y dice, vamos a por ello, ¿no? Con las dificultades, y de hecho, con el proyecto que dejamos de lado porque no aportaba valor, lo que más nos costó fue renunciar a ese proyecto. Claro. Y era como decir, no, porque tiene que funcionar, y ya era como que llevábamos tantísimo tiempo, precisamente por eso, porque era una apuesta del CEO, de todo esto, es decir, pero ¿qué hace falta? Tiempo, recursos, ¿cómo lo podemos enfocar? Y fue como, tenemos que saber decir y renunciar, ¿no? Y yo creo que en como esta pivotación constante del proyecto, de la transformación, yo creo que es donde hemos hecho un juego bastante sincero también con Kairos, es decir, a mí me gusta esto, creemos que está funcionando esto, ¿no? Y ellos han sabido ver y adaptarse también y proponernos cosas para poder reconducir los proyectos y la transformación. Qué bien. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, José Luis, por tu tiempo y por tu trabajo con nosotros. Y Liliana, de verdad, muchas gracias una vez más de verdad que estamos muy agradecidos porque hayáis confiado en nosotros para echaros una mano en esa transformación tan profunda. Así que nada, bueno, pues me despido de Liliana y de José Luis para que ya puedan descansar después de esta súper charla en la que nos han contado tantísimas cosas.